En primer lugar, disculpad la tardanza, ha sido un tema técnico, así que bueno, pues vamos a ir empezando, si os parece, porque ya hemos dado esos minutos de cortesía. En primer lugar, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en este ratito. Y bueno, mi nombre es Beatriz Franganillo, para aquellos que no me conozcáis, soy responsable del canal institucional en Santa Lucía Asset Management y la presentación de hoy, bueno, pues será de la mano del equipo de renta variable, con Antonio Manzano, Juan Llona y Kevin Alonso. Antes de nada, me gustaría pues comentaros que tenéis una cajita en la parte inferior de la pantalla en el que podéis mandarnos todas vuestras preguntas para que así pues sea una charla más dinámica y aprovechar que tenemos aquí con nosotros al equipo gestor. Simplemente os quería dar unas pinceladas en cuanto a grupo, para aquellos que no nos conozcáis, como os decía anteriormente. Este año, estamos de cumpleaños, cumplimos 100 años y ahí tenéis, pues las cifras más importantes, ¿no? Tanto en volumen por activos como en ingresos, el ratio de solvencia, que para nosotros es muy importante como grupo asegurador. Y como veis abajo a la derecha, esos son los 4 negocios primordiales de la compañía de Santa Lucía y nosotros formamos parte, como no, de la parte de gestión de activos. Y en cuanto a Santa Lucía Asset Management, pues gustaría comentaros en 2 líneas quiénes somos. Formamos parte de una de las gestoras independientes en España, con cerca de 4.000 millones de euros en activos bajo gestión y alrededor de 40 profesionales. Formamos el equipo, de los cuales en torno a un tercio se dedican única y exclusivamente a la gestión de inversiones. ¿Y qué hacemos? Pues solo hacemos una cosa. En el equipo de renta variable invierte en compañías. Nos abstraemos del corto plazo, nos abstraemos de cualquier parámetro sobre el que no tengamos ningún tipo de control, como los tipos de interés, las divisas o los aspectos macro, y el equipo se enfoca principalmente en seleccionar compañías que ofrezcan crecimiento y valor a largo plazo, es decir, en el puro stock picking. Y quien invierte con nosotros, pues sabe que nos dedicamos a identificar, analizar y seleccionar buenos negocios que sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué valor añadido ofrecemos? Pues somos independientes, como ya os comentaba, y no pertenecemos a ningún grupo financiero y sobre todo nuestra cualidad más destacable es la gestión activa y el largo plazo. Hoy, pues vamos a analizar el posicionamiento en nuestros fondos de renta variable española y europea que tenéis ahí. Esas son las estrategias que gestiona el equipo a través de nuestros fondos, Espabolsa, Iberico Acciones, Eurobolsa y Europa Acciones. Aquí tenéis, pues nuestros 7 aspectos en nuestros procesos de inversión que pues son muy sencillos y muy fáciles de entender y muy predecibles. Las carteras son buy and hold, es decir, cuando compramos una compañía intentamos que esté con nosotros a lo largo de toda la vida y al final, pues realizamos un estudio muy pormenorizado de cada una de las compañías que entran en cartera con un análisis muy tradicional, que buscamos pues compañías de calidad, que no estén apalancadas, que tengan negocios sostenibles y crecientes en el tiempo y que tengan ventajas competitivas y barreras de entrada frente a sus sectores. Son carteras muy diversificadas. De media, pues por los pesos de cada una de las compañías suelen estar entre el 2 y el 3%. Cuando hay muchísima convicción en una idea, pues puede incluso llegar al 5% o que se puede sobrevenir por mercado, por rentabilidad, pero de media es ese 2-3%, con lo cual, pues por compañía solemos tener entre 35 y 45 valores. En las carteras no hacemos market timing porque no sabemos y tampoco queremos que nadie sepa hacerlo y no estamos obsesionados con el índice de referencia. Como podéis imaginar, al final es gestión activa, con lo cual los tracking errors son elevados y aunque sea muy obvio, pues no invertimos en lo que no entendemos, ¿no? Porque cuando todo funciona y todo va bien, es estupendo, pero cuando una compañía pues presenta un problema o el management de una compañía hay que entenderlo muy bien y de dónde viene y quizá ese problema pueda convertirse en una oportunidad, ¿no? Pero para eso hay que tener un análisis muy pormenorizado de las compañías, ¿no? Y pues todos sabemos que pues no es tiempo de estar en liquidez, o por lo menos esa es nuestra opinión, nuestro punto de vista. Preferimos estar invertidos y más en el escenario actual de inflación en el que nos encontramos, pero tenemos la firme convicción de que invirtiendo en compañías de máxima calidad batiremos la inflación en el largo plazo. Actualmente, ahora veremos junto con Antonio Manzano que hay compañías tanto en España como en Europa a precios muy atractivos. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros un trimestre más. Y pues vamos a examinar un poquito qué cambios hemos hecho
en las carteras, cómo estamos posicionándonos para los próximos años y bueno, pues tenemos también unas cuantas tesis de inversión que al equipo le gustaría compartir con todos. Perdón. Aquí estamos. En primer lugar, examinando un poco las carteras españolas o ibéricas, bueno, pues ponemos las primeras 15 posiciones, que es lo que vamos a compartir con vosotros hoy. Bueno, y son, ya sabéis, por supuesto, que tenéis a disposición nuestra cartera cuando queráis. Y para que aquí es un poco para la diferencia entre ibérica y Expa Bolsa, pues que realmente son dos carteras que se parecen mucho en sus primeras posiciones y en cuanto a los cambios que hemos realizado durante este trimestre, pues bueno, yo diría que hemos intentado aprovechar los precios a los que están cotizando compañías que entendemos que son de mayor calidad y que tienen más visibilidad a largo plazo, deshaciendo posiciones en aquellas compañías que bueno, o tienen menos visibilidad o habían tenido muy buen comportamiento por diversas razones. Este es el caso, por ejemplo, de Vidrala o de Allfunds, que son compañías que bueno, pues, puntualmente han tenido un mal comportamiento, pero que son capaces de cubrir su coste de capital a través del ciclo sin ningún problema. Y es también pues, un poco el caso que ocurre con Colonial, ¿no? Donde bueno, pues, las turbulencias del mercado han impactado mucho en la cotización de una compañía de excelente calidad y que sin lugar a duda la mejor SOCIMI cotizada en España. Hemos aprovechado para aumentar posición en Befesa una vez más. Los que nos conocéis desde hace tiempo, desde los comienzos, pues sabéis que es una compañía que está en nuestra cartera prácticamente desde el inicio del 2018, si no me equivoco, y que tiene unas barras de entradas magníficas. Aquí pues, la caída de materias primas de la primera parte del verano o del final del verano ha impactado muchísimo en la valoración de la compañía en bolsa y bueno, pues entendemos que está absolutamente injustificado. De hecho, pues, el Capital Markets Day de antes de ayer pues, viene a alinear la compañía un poco con el pensamiento que nosotros tenemos. El caso de Viscofan es un caso muy similar al de Vidrala, pues una compañía que el mercado ha decidido castigar principalmente los costes energéticos, donde entendemos que bueno, la historia de largo plazo está totalmente intacta. Viscofan es líder absoluto en un mercado oligopolístico, ¿no? Que es lo que queremos buscar y lo que buscamos en mercado. Hemos aumentado también en línea directa a Alantra y en este caso Bankinter, que entra en cartera. En Bankinter empezamos a aumentar la posición, bueno, pues puede decir con el ruido sobre la nueva tasa a las entidades financieras. Bankinter, de hecho, pues es de las compañías que mejor han compuesto en la historia de la bolsa española y pensamos que era un gran nivel de entrada de que nos estaba otorgando la compañía. Y también hemos aprovechado para entrar en Iberdrola por primera vez. Pues, de nuevo, las valoraciones nos empezaron a atractivas en estos momentos. Hemos deshecho todas las posiciones en España en compañías petroleras. Como sabéis, no teníamos Repsol en cartera y por lo tanto pues, habíamos optado por tener posición bien sea en Shell o en Total, dependiendo de la cartera más en una, más en otra. Hemos aprovechado para deshacer posición y luego pues, bueno, hemos seguido bajando peso en aquellas compañías pues, un poco más ligadas a la materia prima, como puede ser Navigator, que además pues, la compañía está aprovechando muy bien el momento del ciclo, pero entendemos que son precisamente los momentos del ciclo donde pues, es mejor deshacer posición. Y un poco, bueno, pues hemos aprovechado también para reducir en compañías más ligadas, son materias primas, como puede ser el caso de Tubacex. Y luego, pues bueno, estamos reduciendo la posición en Prosegur Cash, en Merlin, en Atento, en Lab, que son compañías que llevan con nosotros muchos años y nosotros hemos optado por utilizarlas de financiación para las nuevas ideas que estamos encontrando. En cuanto a las carteras europeas, pues, aquí podéis ver quizá más cambios, porque pues, también estas compañías de calidad que nos han abierto la puerta en el mercado para empezar a entrar como accionistas, pues la verdad es que hemos aprovechado con bastante firmeza el momento. Por lo tanto, pues ya tenemos un 3,5% de ASML, que como sabéis pues es un monopolio líder global absoluto para el mercado de semiconductores y hemos aprovechado para entrar en compañías que no estaban en cartera como es Louis Vuitton, Wolters Kluwer, L'Oréal y bueno, ya ahora comentaremos más en detalle alguna. Hemos reducido el número de compañías para concentrar un poco más la cartera en aquellas compañías de más calidad y con roces más altos, barreras de entrada que
entendemos más identificables. Y como podéis ver un poco por la tabla que hemos querido compartir con vosotros, pues entendemos que nuestra cartera ahora mismo es bastante más atractiva que el mercado. Y también pues, nos hemos posicionado con posiciones mínimas del 2%. Entonces, bueno, las posiciones más pequeñas dependen del momento del mercado, por supuesto, ¿no? Ya habrá alguna compañía que pese menos del 2, pero lo que queremos tender hacia esas posiciones mínimas del 2%. Los cambios a las carteras europeas, como decía, han entrado compañías como L'Oréal, Wolters Kluwer, Louis Vuitton, ha entrado Coloplast en cartera, ha entrado Signify, Coloplast y Signify son dos de las tesis de inversión que traemos hoy. Todo esto en el Eurobolsa. En el Europa Acciones no la incluimos en esta burbuja, pero la compañía que vamos a compartir con vosotros es Otis. Hemos incrementado en SAP, hemos aprovechado para incrementar posiciones en Adidas y de nuevo pues aquí el caso de Befesa que lo hemos visto muy claro, así como Azelis y Montana Aerospace, que si recordáis son dos compañías que empezamos a montar posición a finales del año pasado, a principios de este, y que bueno, pues el mercado ha castigado durante estos meses y hemos aprovechado para aumentar posición en las compañías donde pensamos que el futuro está más que garantizado. ¿Y con qué lo hemos financiado? Pues de nuevo aquí con mucha venta de compañías ligadas a materias primas. En este caso, bueno, pues, GTT es un monopolio a nivel global, un pseudo-oligopolio en el que entramos muy bien, porque la conocíamos justo antes o con el estallido de la guerra de Ucrania, que se dedica a la parte de a las membranas para los tanqueros de LNG y básicamente ha doblado en 6 meses y hemos pensado que ya la valoración ha dado mucho más. Aprovechamos para vender en compañías como Loomis y Prosegur-Cash, que han tenido un comportamiento este año y realmente pues, también hemos intentado quitarnos compañías españolas de los fondos europeos porque, como decía, pues, hemos visto que había muy buenos momentos de entrada en compañías de calidad europeas. Evidentemente es un error, los datos son a cierre de octubre. Sí, gracias. Y en cuanto bueno, pues a las tesis de inversión, me parece que el primero es Juan. ¿Qué pasó? Hola, buenos días a todos. Bueno, pues voy a contar Coloplast, que es una compañía que hemos introducido en los fondos europeos con un peso del 2% y bueno, presentó resultados hace pocos días. Los hemos visto con buenos ojos, creo que tenemos que son buenos números y bueno, pues el objetivo de peso en los fondos es en torno al 3%, 2,5-3%, y es a donde hemos esperado llevar esta compañía. Pero bueno, Coloplast es una compañía de muchísima calidad que en el pasado ha cotizado a unos múltiplos muy elevados. Bueno, pues la percepción era de una gran compañía, pero que cotizaba muy cara y las caídas de este año pues han dado un punto de entrada magnífico, ¿no? Cotizando ya con un free cash flow yield superior al 3%, pues pensamos que es un punto de entrada óptimo. Bueno, entonces, la cámara. Disculpad que no he puesto la cámara, perdonad, que la tenía en... Perdonadme, que no tenía puesta la cámara. Muy bien, bueno, pues empezamos con un pequeño resumen ejecutivo para dar un view general de qué es la compañía y por qué la hemos comprado. Y luego vamos desgranándola y yendo un poco al detalle. Coloplast es la líder global a nivel mundial de instrumental y bueno, pues utensilios para el tratamiento de enfermedades crónicas. Entonces, opera 4 divisiones, 2 de las cuales son las principales, que son ostomía y continencia urológica. La primera división bueno, pues lo que hace es suministra bolsas y anillos para para que las personas que han sufrido una ostomía después de una intervención pues, por un cáncer de estómago o de colon pues, puedan evacuar, ¿no? Entonces, esto pues, son instrumentos que aumentan mucho la calidad de vida de los pacientes que las requieren. Es el número 1 con cuotas superiores al 35%. Y luego la segunda división es la de continencia urológica, que lo que son, pues son catéteres y también bolsas para gente que tiene incontinencia urológica, y también defiende cuotas del 40-45% a nivel global, ¿no? Con lo cual, bueno, es la líder absoluta
y los competidores, como veremos después en las siguientes slides, pues están muy lejos de Coloplast. Después tiene otras dos divisiones que son menores, que aportan menos a la compañía, que es la de intervenciones urológicas, en donde venden instrumental para lo que son las propias intervenciones en los hospitales urológicas, y luego la cuarta división, que es menos importante, que además, bueno, pues tiene márgenes más estrechos y el crecimiento es menor, que es la del tratamiento hospitalario de heridas y piel. En donde tienen una cuota de mercado inferior y es, bueno, pues probablemente el negocio menos interesante de Coloplast. Es una compañía que, bueno, tienes ahí un poco vamos a definir un poco los márgenes y las métricas financieras básicas, márgenes brutos del 68%, muy amplios, que permiten absorber muy bien pues, la inflación en costes, márgenes EBIT que históricamente han estado en torno del 30%, y roces muy elevados, ¿no? Por encima del 40%, ¿no? Que permiten reinvertir a tasas muy elevadas, ¿no? Y, por supuesto, pues un crecimiento estructural basado en dos megatendencias, que es el envejecimiento poblacional y la penetración de este tipo de cuidados en los mercados emergentes. Y luego un tema importante, en 2021 adquirieron Atos Medical, que es una compañía muy similar a Coloplast, que se complementa perfectamente porque es exactamente la misma estructura, pero en tratamiento de laringectomías y traqueotomías, con unas cuotas espectaculares del 80% en el caso de las laringectomías, y también márgenes EBIT superiores al 30%, en el entorno del 35%. Bueno, esto es un poco el view general, y entrando un poco más en detalle, pues esta es una compañía que fue fundada en 1950, es decir, es una compañía ya con más de 70 años de historia. Una enfermera danesa pues, que tenía una hermana que había sufrido pues, una ostomía, se propuso inventar unos sistemas para mejorar su calidad de vida y lo hizo comercial, y con mucho esfuerzo pues, logró crear Coloplast, ¿no? que es una empresa muy grande a día de hoy. Y la familia de esta enfermera sigue siendo la dueña, y pues sus herederos son los que controlan la compañía, tanto por número de acciones como por número de derechos de voto. En el caso de el número de acciones, el porcentaje sobre la compañía en derechos económicos es del 45%, y en derechos de voto a través de unas acciones B es del 68%, es decir, siguen controlando la compañía, y luego el resto del accionariado pues, está en manos de fondos e inversores individuales. Bueno, aquí ponemos un poco el desglose por mercados. El 75% del negocio está en economías desarrolladas, tiene una palanca de crecimiento, como habíamos dicho, en mercados emergentes, y eso le da un potencial de crecimiento futuro estructural, pero a día de hoy es un negocio de mercados desarrollados, ¿no? Y eso pues, creo que nos da cierto confort, ¿no? en cuanto a márgenes y visibilidad en el crecimiento de las ventas, al margen de economías que quizás son más volátiles y que te exponen más pues, a otros tipos de riesgos, como puedan ser las divisas o inflación y costes salariales. Las cuotas de mercado, como hemos dicho, son absolutamente dominantes, y observamos sus dos principales negocios, ostomía y cuidado de la cuidado de la continencia urinaria. Las cuotas no es que sean espectaculares, que lo son, sino que siguen avanzando, ¿no? Siguen capturando cuota, y vemos ahí como a lo largo de los últimos años han sido capaces de seguir aumentando la cuota de mercado contra sus dos principales competidores, que luego también hablaremos más en detalle de ellos, pero que son dos: Convatec y Hollister. Hollister en Estados Unidos, una empresa familiar; Convatec a nivel global, pero con una estructura de costes pues bastante menos optimizada que la de Coloplast, ¿no? Con lo cual, a pesar de ser el segundo, podemos decir que es un rival bastante débil. En esta slide, tratamos de explicaros cuál es el modelo de negocio de Coloplast, ¿no? Que es también pues, la clave de su éxito. Coloplast tiene muchas ventajas competitivas, las veremos en la siguiente slide, pero su modelo de negocio se basa en que las enfermeras, que son las personas que al final prescriben o son las que deciden qué marca van a utilizar para los pacientes, y luego son los pacientes las que los utilizan, pero siempre asesorados por las enfermeras, ¿no? Con lo cual, Coloplast, la labor que tiene que hacer es convencer a los hospitales, a las enfermeras, de que su producto es el mejor. Y esto es lo que hacen, ¿no? Entonces, una vez las enfermeras ya recomiendan su producto, los clientes son muy fieles a la marca, ¿no? Coloplast es la mejor marca, así es reconocida, y el switching cost, es decir, los pacientes no están dispuestos a cambiarse una vez ya han probado y ven que su calidad de vida mejora mucho con el producto
producto de Coloplast, ¿no? Con lo cual hay una gran fidelidad en la marca y es una de las claves del modelo de negocio. Y luego, bueno, pues tienen canales de distribución mayoristas y también directos y ahí, bueno, pues negocian también con los grupos aseguradores los precios, ¿no? Es un mercado en el que el total del volumen, es decir, el valor total del mercado crece y veremos las tasas que esperamos con las que crezcan durante los próximos años. Y a pesar de que puedas tener deflación porque te aprietan un poquito más en los precios, en volúmenes siempre compensas, ¿no? Con lo cual al final la línea de ingresos crece. Y uno de los puntos muy importantes de esta compañía es su estructura de costes. Producen el 70% en Hungría, que es un país de bajo coste y además lo tienen muy centralizado, ¿no? Esto es diferencial respecto a competidores que no tienen una estructura de costes tan optimizada y además están construyendo capacidad en Costa Rica, en una nueva fábrica que está haciendo ahora el ramp-up, lo están haciendo de manera paulatina y de una manera bastante prudente. Y esperamos que en 2025 el 25% de la producción venga de Costa Rica, que es, bueno, pues añade un centro de producción y un centro de costes que es todavía de más bajo coste que Hungría, ¿no? Con lo cual, pues tiene ahí un tailwind en costes y en márgenes. En la siguiente slide, bueno, vemos un poco los riesgos, ¿no? Aquí, bueno, en primer lugar pongo los dos drivers de crecimiento estructural a largo plazo, que son el envejecimiento poblacional y la penetración de los cuidados en los mercados emergentes, y luego las amenazas, ¿no? Las amenazas son dos y son muy claras. Por un lado están las innovaciones médicas. Se desarrollan nuevas tecnologías, nuevos tratamientos también quirúrgicos y no quirúrgicos con medicamentos que podrían desplazar la necesidad de productos de Coloplast, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues lo que hemos hablado de las negociaciones con los clientes, ¿no? Con los hospitales, con los grupos aseguradores, que también son, bueno, pues es un riesgo a tener en cuenta. En cuanto a las innovaciones médicas, pues vemos bastante mitigantes, ¿no? Nosotros, hablando con la compañía y con los competidores, pues la verdad es que, aunque es que existe sobre el papel, no hay tecnologías o terapias alternativas que puedan sustituir los productos de Coloplast, ¿no? No se prevé que en los próximos 10 años aparezca algo que lo pueda desplazar. Y respecto a las negociaciones de regulación, pues siempre está ahí, es un riesgo y es lo que puede introducir algo de volatilidad, pero la escala que tiene y el margen bruto que tiene Coloplast pues le permite capear muy bien estas negociaciones, ¿no? Sobre todo por su posición de liderazgo absoluto, ¿no? Y los competidores no son capaces de seguir el ritmo ni hacer las ofertas que puede hacer Coloplast. Bueno, las ventajas competitivas son muy claras. En primer lugar, los procesos regulatorios y de ensayos, que son muy caros. Aquí esto lo ligo un poco a la escala. Todos estos productos no vale con que tengas simplemente la capacidad industrial de fabricarlos. Son productos que mejoran la vida de las personas, que tienen que cumplir con todos los requisitos regulatorios y de calidad y de demostrarse que son productos médicos y tienen que demostrarlo así entre la FDA y la EMA, ¿no? Con lo cual, bueno, pues acometer esos ensayos y demostrarlo cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y es muy difícil entrar por esa vía. Los switching costs los hemos mencionado, hay mucha fidelidad a la marca y la escala, la manufactura de bajo coste también hemos hablado de ello, ¿no? Y, bueno, por supuesto, las patentes, ¿no? Todos los productos están protegidos por propiedad intelectual. Y bueno, aquí están un poco los financials de los últimos años, que, bueno, está el detalle, no me voy a detener en describirlos. La posición financiera es muy sólida, es una compañía que genera muchísima caja. Como hemos dicho, ha comprado una compañía que le ha costado 2,2 billones de euros y el endeudamiento se va a ir por encima de una vez de la net EBITDA, pero es una compañía que desapalanca muy rápido, ¿no? Entonces, volverá a caja neta en los próximos años y no se espera que hagan una adquisición como la que han hecho con Atos Medical de nuevo. Y bueno, como digo, pues se acercará al ratio, puede que se acerque a las 2 veces, ¿no? Pero desapalancará rápidamente. Y bueno, las perspectivas que nosotros tenemos en cuenta y las guías de la compañía son las que podéis ver en esta slide. Nosotros estimamos un crecimiento pues, cercano al 10%, con un crecimiento aportado en parte por Atos Medical, un margen EBIT que en 2023 estarán algo lastrados, los ponemos en el 29%, que es precisamente el rango medio de la guía que dio en la presentación de resultados la compañía, y que, bueno, luego revierten al 31% en 2025, ¿no?
que es donde ha estado en el pasado. Asumimos un crecimiento a perpetuidad del 3,5 y una WACC del 7, con unas inversiones en línea con el crecimiento en las ventas. Bueno, pues con estos datos, ahí en el cuadro de abajo vemos las guías de la compañía. La compañía guía a un crecimiento orgánico ex M&A, que luego, bueno, pues siguen haciendo adquisiciones bolt-on que añaden crecimiento adicional del 7-9% y llegar a márgenes superiores al 30%, ¿no? Creemos que estas guías, bueno, en línea con lo que os hemos comentado que nosotros metemos en el modelo, pues son conseguibles, ¿no? Es una compañía que históricamente ha sido bastante cauta y ha cumplido con lo que ha ido guiando. Bueno, este es el cuadro de valoraciones en WACC y crecimiento. Creemos que hay potencial de revalorización de la compañía, pero sobre todo donde vemos es el valor que aflora en una compañía de calidad, ¿no? De ver cómo al final el crecimiento se prolonga más allá de los años en los que tradicionalmente se suele meter crecimiento, ¿no? Y Coloplast es una de esas compañías, ¿no? Para nosotros la gran palanca de creación de valor es estar en esta compañía a largo plazo y ver cómo probablemente pues en esa G del 3,5% sea superada, ¿no? Coloplast tiene, gracias a los drivers de crecimiento estructural y tendencias de cómo va el mundo, pues potencial de crecer muy por encima del 3,5 durante muchos años. Y bueno, aquí está es la última slide, los múltiplos a los que cotiza. Esta compañía ahora está en un free cash flow yield superior al 3%, que creemos que para esta calidad y tasas de crecimiento estructural recurrentes es un muy buen punto de entrada. Y eso es todo por mi parte. Paso a Kevin. ¿Qué tal? Buenos días. Un segundo. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar de Signify, que es otra compañía que hemos introducido en los fondos europeos en el último trimestre. Muchos lo conocerán como Philips Lighting. Fue un spin-off en 2016 que realizó Philips a la hora de reorganizar toda su cartera de productos, y a partir de allí la compañía ha ido haciendo delivery poco a poco y ha cambiado lo que viene siendo el nombre a Signify. Al final, Signify es una compañía que desarrolla y comercializa productos de luminaria con una escala global que no tiene comparación con otro tipo de competidores. Lo más importante, como todo siempre, que queremos compañías que estén en mercados crecientes. Como podemos ver en la diapositiva, el mercado global de luminarias se espera que tenga un crecimiento alrededor del 4 o 5%. Esto viene dominado por el crecimiento, urbanización y desarrollo de países emergentes, e irá también ligado un poco al crecimiento de la construcción en países desarrollados, como hemos visto recientemente en todo lo que viene siendo Europa y Estados Unidos. Ya si nos vamos más a las soluciones o partidas mucho más especializadas, lo que viene siendo la luminaria LED, que ha sido una transformación paulatina en lo que viene siendo los países desarrollados y en países emergentes de manera más directa, se espera un crecimiento de doble dígito. Esto viene dado no solamente por el crecimiento global de las luminarias convencionales, sino que aparte de la transformación que lleva luminarias incandescentes o fluorescentes a la tecnología LED dada al consumo. Al final, como todos sabemos, por regulación, toda Europa, todo Estados Unidos y el mundo va a lo que viene siendo menos consumo, menos emisiones, y al final esto es un punto de partida muy, muy importante. Sobre todo porque, aparte más allá de la parte de coches, la cantidad de emisiones que representa, o la segunda partida de cantidad de emisiones en el mundo, vienen siendo de urbanizaciones, ciudades, edificios antiguos. Todo esto, por regulación, es un tailwind muy importante para la compañía y que aporta este crecimiento. Ya si nos vamos más también a soluciones más inteligentes o especializadas, vemos que el crecimiento es aún superior, porque al final lo que te lleva a tener soluciones o sistemas integrados te permiten manejar información de consumo, de mantenimiento, y también todo este tipo de aportaciones te lleva a que la transformación, con obviamente mayor valor añadido, te lleve a un crecimiento de mercado mucho, mucho más alto. Después, ya para más soluciones específicas por sectores, el tema de horticultura también espera crecimientos muy, muy, muy fuertes. Al final también por temas climáticos. Al final es todo tipo de tecnología que ayuda a un crecimiento saludable, por así decirlo, tanto ya sea de hortalizas, piscifactorías, o sea, muchas soluciones que al final no se utilizaban antes para el tema de luminarias, y que ahora las luminarias tienen una penetración importante en este tipo de sectores, y el cual se espera un crecimiento importante. Y por último, Li-Fi o Li-Fi, que al final es un cambio, por así decirlo, de lo que viene siendo que en vez de transmitir internet o red a través de dispositivos de emisión de alta frecuencia, al final lo vienes haciendo por el infrarrojo de las luminarias.
que al final obviamente es mucho más débil, pero lo que te permite es tener un sistema, una red mucho más segura, porque la dimensión o la longitud de la onda no es suficientemente grande como para traspasar objetos o paredes, lo que te permite tener, por ejemplo, para temas de hospitales, quirófanos, salas de prensa, temas donde es más complicado incluso que llegue la red de conexión. Diffie te permite tener una conexión segura y de alta velocidad. Y también se espera un mercado muy, muy importante, y por a día de hoy Signify es el único operador que, dicho todo esto, es un mercado todavía muy nicho, muy reciente, y a pesar de que ya han hecho instalaciones y aplicaciones, todavía no mueve la aguja de una compañía de unas ventas muy altas. Si nos vamos ya a verticales, Signify opera 3 divisiones. La principal o lo más importante en la tesis es Digital Solutions, que es donde a partir de ciertas adquisiciones ha hecho, tiene un crecimiento muy bueno y muy estructural, dado que al final no solamente te lleva a la parte del consumo, la interconexión, sino que no solamente vas a las oficinas, sino que te llevas a lo que viene siendo Smart Cities, toda la urbanización, luminarias en las calles, luminarias en edificios, y después temas warehouses. Al final, como nos vemos en los almacenes, todo va muy automatizado. Entonces, igual que todos tenemos robots, todos tenemos maquinaria, menos personal, también te interesa también una luminaria inteligente que al final te permita no solamente reducir costes a través de menos consumo, sino que al final tengas operabilidad sin necesitar operarios que estén controlando este tipo de herramientas. Data centers también es uno de los puntos donde tienes un gran crecimiento, porque al final también todo lo que sea reducir el consumo es un beneficio para el cliente, y al final la luminaria también es importante para este tipo de sector. Greenhouses, al final lo que comentaba, viene por el lado de horticultura. También necesitas temas de redes y sistemas interconectados que te permiten tener un control a través de todo tu sistema de conexión, ya sea para horticultura de piscifactoría, como mencioné antes, como agricultura, tanto dentro o fuera. Después de la parte más cíclica, que ya hablaré más adelante porque han tenido un impacto más profundo, que es la parte de digital products. Al final, estos son más productos que vemos puede ser MediaMarkt, puede ser Corte Inglés o tiendas más especializadas, que son Philips Hue, que son las bombillas inteligentes que puedes controlar a través de distintas aplicaciones, más cosas nicho para gaming, puede ser, por así decirlo, mucha luminaria que tienes que se conecta a las consolas para tú poder ramificar toda la luminaria que tienes en el juego, en la pared, ya sea también para tener todo conectado. Eso también te sirve un poco por conveniencia, por confortabilidad, y al final es un valor añadido que al final te lleva a tener unos buenos márgenes en esta división, porque al final son productos de alto precio por el valor añadido que prestan. Y por último, la parte de productos convencionales, que es una división que decrece, pero al ser el líder global, lo que te permite es, obviamente, como que tú producir luminarias fluorescentes e incandescentes tiene un alto coste energético. Se ha visto una aceleración profunda en lo que vienen siendo competidores que ya no pueden ser rentables. Y al estar en un mercado decreciente, al final no puedes sobrevivir y decides al final vender tu fábrica, vender tu planta, y al final Signify es el consolidador por experiencia. Lo que estás haciendo es quedándote con todas las plantas, todas las fábricas, ir cerrando, ir consolidando y optimizando, y al final mantener unos buenos márgenes en una industria que decrece, pero que al final se mantiene, sobre todo por demanda en algunos países emergentes donde la tecnología LED todavía no se implanta de manera directa. Aspectos específicos de nuestra inversión: al final es una compañía que por la escala no se da cuenta de la cantidad de luminarias conectadas que tienes en el mundo, que está alrededor de 103, 105 millones en el último trimestre. Y también yo creo que es un punto importante es cómo se ha acelerado, sobre todo en la parte de soluciones, cómo a la hora de hacer tu discurso de ventas tienes una recepción mucho más alta, porque al final ya tu presentación se basa en cuál es el retorno de la inversión que tú obtienes instalando la solución de Signify, porque al final todo viene siendo ahorro energético, consumo. Cuando los precios de la energía se te disparan, como ha pasado recientemente este año, ves que al final tu retorno de la inversión se eleva y disminuye en plazos, por lo que actualmente tienes un backlog o un backlog, o sea, las órdenes que vas recibiendo al final que tienes tú para operar, que no has facturado, es muy, muy alto. Entonces, ves que la compañía tiene una visibilidad muy importante en el medio plazo. También es importante destacar lo que viene siendo el management team. Ya a nivel de números, lo haremos más adelante, pero ya a nivel cualitativo es un management team muy, muy organizado, porque al final era una compañía que no veía oportunidades de crecimiento de manera inorgánica desde que salió a bolsa en 2016 hasta 2018, y lo que hacía era alocar capital pagando dividendos y recomprando acciones, algo muy atractivo para el inversor. Una vez que ya empiezas a ver oportunidades que te abren, directamente empiezas a optimizar a través de M&A, ya sea por crecimiento o eficiencia de costos. En primer lugar, adquiriste el 50% de Clyde,
que venía siendo un supplier en Asia, que al final te daba toda la parte de más de semiconductores, más de chips, que al final tú integrabas en tus soluciones. Entonces, lo que haces ahí es tener mucha más flexibilidad a la hora de tú poder controlar tu visibilidad porque tienes más control sobre tu cadena de suministro. A partir de allí, también compraron el player número 2, el competidor número 2, que era el Eaton, la división de luminarias de Eaton en Estados Unidos, y te pasas de un mercado creciente, muy positivo, muy bueno, de activos márgenes, donde estabas subescalado, a pasar el player número 2, compitiendo con Equity Brands, y al final ya obviamente mejorando tus márgenes y siendo muy competitivo en este mercado. Ya más en temas métricos, la compañía a finales del año pasado dio unas guías de crecimiento que pasa prácticamente de estar flat porque tenías deflación de precios en LED. Al final, como toda nueva tecnología, a medida que se va penetrando, tienes competidores, ya sean asiáticos o nuevas tecnologías, que van disminuyendo el precio de manera significativa. Ya la compañía ha comentado desde hace varios trimestres, donde ya llega un punto de inflexión, donde la caída de precios se ha sostenido y ahora incluso por temas inflacionarios, vuelves otra vez a subir precios en esta tecnología. Al final, ese crecimiento de mid-single digit que veías a diciembre de 2021, este año se verá mermado, principalmente porque el año pasado, al final, la segunda mitad, tuviste un crecimiento muy fuerte, porque al final había mucha demanda por consumo. El último trimestre del 2021 fue muy fuerte y fue principalmente lo que te llevó ahora a tener una disminución en la generación de caja, que ahora comentaré a qué se debe. Temas de márgenes o de costes. Es una compañía que yo creo que es lo más importante que ha hecho Eric Rondeland, que es el CEO, que desde la salida a bolsa siempre ha comentado que quería mejorar los márgenes reduciendo costes indirectos. Y al final la compañía ha hecho delivery en cada uno de los trimestres de 2016 hasta el día de hoy, mejorando en 50 puntos básicos en margen desde la salida a bolsa. Tiene un balance muy sano, que es algo que es muy importante para nosotros, para los gestores, de que la compañía no esté apalancada, porque al final, con toda la generación de caja, lo que te permite es, en cualquier momento que realices un M&A transformacional, desapalancarte rápidamente sin tener que dañar tampoco otra posición de capital, como pueden ser bolt-on acquisitions o más retorno al accionista a través de dividendos o recompra de acciones. A nivel de cash flow también es algo muy importante, que genera muchísima caja. Al final es una compañía donde tienen muchísimas plantas ya totalmente depreciadas y el CAPEX es muy bajo. El CAPEX de la compañía suele estar alrededor del 1 o 1,5% de ventas y no es muy intensiva en capital. Esto hace que el free cash flow margin de la compañía a lo largo del ciclo sea alrededor del 8%, lo que suelen guiar con lo que viene siendo el capital circulante normalizado. Este año veremos una caja más mermada por el tema de capital circulante y la parte baja del ciclo, cuando creces menos, al final generas más caja, porque al final dejas de crecer y de drenar por lo que viene siendo tus receivables o lo que cuentas por cobrar y vas generando toda la caja de todo lo que vas facturando. Una parte importante también para nosotros es la alineación de intereses. El management team está muy alineado con los accionistas. Como podemos ver, el performance al final de la compensación variable va ligado a muchas métricas que nosotros consideramos importantes, como puede ser la generación de caja, el free cash flow, el retorno sobre el capital empleado y el total shareholder return, que va relativo con respecto a un grupo de competidores que vemos en la lista. Dependiendo de cuánto valor generes en relativo dentro de este grupo de muy buenas compañías, tendrá más o menos compensación. Y ya más o menos por la oportunidad, lo que comentaba, al final la compañía, el último trimestre de 2021 tuvo uno de sus mejores trimestres en la historia y tenía una visibilidad de demanda muy fuerte. Entonces, ¿qué hizo? Al final llenó los inventarios, o sea, empezó a producir, llenar los inventarios para tú poder cumplir con la demanda que tú estimabas en 2022. ¿Qué pasa? En febrero, marzo, llega el tema de la guerra Rusia y Ucrania, vemos un bloque, la inflación se dispara, suben los tipos de interés, al final hay miedo de recesión y todo lo que viene siendo el consumo discrecional cae y al final la gente consume mucho menos. Esto ha hecho que la demanda esperada o la visibilidad que tenías para este año fuese mucho menor y que al final tengas que comerte un poco ese inventario sacándolo con descuento. Esto es algo puntual que pasará este año, pero obviamente a medida que vuelvas a desarrollar, vas a volver a mantener niveles de working capital estables o neutrales como venía haciendo anteriormente y eso te va a llevar otra vez a generar una caja muy alta o la que solías tener. Eso directamente te va a llevar a un free cash flow que va a estar incluso por encima del 10% sobre ventas y un free cash flow yield del casi 20%. Al final eso en el mercado no lo vemos con asiduidad. Es una compañía también que tiene retornos sobre capital empleado muy altos, sobre el 20% si le excluimos el goodwill. Y como mencionaba, si vemos CAPEX sobre depreciación, al final es una compañía que deprecia mucho más del CAPEX por lo poco intensiva en capital que es, lo que nos permite generar mucha caja para que siga creciendo de manera inorgánica, para que siga repartiendo dividendos, para que siga recomprando acciones. Y con todo esto nos vemos que si en el descuento de flujo de caja
que estimamos de la compañía, con un crecimiento pírrico del 1% y con un descuento del 9%, nos sigue dando una valoración muy importante con respecto a los precios de hoy en día, sumado también a lo que vamos a recibir cada año en dividendos, que es alrededor del 5% de los precios de compra. Y esto sería en parte la tesis. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Juan. Yo voy a hablar un poco de Otis. Bueno, Otis es una compañía que todos conocemos, porque estoy absolutamente seguro que todos los que me estáis escuchando os habéis montado en un ascensor de Otis alguna vez. Pero bueno, pues esta compañía fue fundada en 1853, cuando Elisha Otis descubrió o inventó el freno de seguridad. Posteriormente pasó a cotizar en la bolsa de Nueva York en 1920 y pues a finales de la década de los 50 fue adquirida por United Technologies, que es pues, bueno, la reciente escisión o el reciente spin-off que ha realizado la compañía americana bueno, pues de su división de ascensores y escaleras mecánicas. Pues aquí ponía un pequeño resumen ejecutivo, pero si os parece vamos a pasar directamente a hablar de la industria. Otis, como bien sabéis, es una compañía pues, que opera en una industria oligopolística, que es creciente y atractiva. Los principales competidores a nivel global son Schindler, Kone y ThyssenKrupp. Ahora ThyssenKrupp está en manos de un private equity y bueno, pues habrá que ver un poco qué termina ocurriendo ahí, y yo diría que quién es el que termina quedándose ThyssenKrupp, ¿no? Que es pues, la gran duda que queda por resolver en el crecimiento a largo plazo de este sector. Es una compañía que cumple con nuestros requerimientos de crecimiento estructural, ya que bueno, pues, tiene pues, la mayor urbanización en países emergentes y pues, la tendencia que van a tener de construir hacia arriba, como estamos viendo, por una falta de espacio, principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Pues hace que bueno, pues, que el crecimiento está ahí. Y además pues, tendremos que modernizar en los países desarrollados, donde bueno, pues, a partir de los 10 años es donde pues, un ascensor necesita una pequeña modernización, que como veremos, pues, bueno, pues la compañía tiene muchos productos para apoyarla. Aquí digo que la base instalada determina la rentabilidad a futuro, porque es así, el negocio verdaderamente rentable es el del mantenimiento, pero bueno, la industria en sí ya de por sí es poco capital intensiva, los niveles de working capital sobre ventas de todos los competidores son situados entre el 1 y el 2%, y los niveles de CAPEX pues también son siempre inferiores al 3%, ¿no? pero más bien en el torno del 1,5%. Kone ha sido el principal ganador a largo plazo, porque ha sabido ganar mucho más cuota de mercado que los demás, compitiendo en China con dos compañías, la propia Kone y un joint venture con una compañía local. Y Otis, bueno, pues en ese momento no buscó el crecimiento en Asia porque al ser parte de United Technologies, pues la compañía estaba gestionada de otra manera. Aún así, bueno, pues, Otis es el principal jugador de la industria y aunque ha ido por detrás de Kone a nivel de instalaciones, bueno, sigue siendo el jugador con mayor base instalada. Aquí me gustaría destacar que pues, bueno, en negocios como este, donde el mantenimiento es la parte más rentable, pues muchas veces en la nueva instalación pues, se vende a pérdida, ¿no? Y esto no ocurre en este sector. Históricamente los márgenes EBIT de esta industria en nuevas instalaciones están entre el 5 y el 7%. Y como podemos ver, bueno, pues aquí la base instalada ha ido creciendo a nivel global cerca de niveles del 6% durante la última década y media. Y pues esa es un poco la tendencia natural. En cuanto al mantenimiento, bueno, como decía, Otis es el que tiene la mayor base instalada y aquí, bueno, pues, la parte más importante del negocio de mantenimiento es, por un lado, tener densidad suficiente, de ahí la importancia de la base instalada, es decir, si yo tengo 10 edificios en la misma zona, pues un solo técnico puede dar servicio a esos 10 edificios de forma mucho más eficiente que si solo tengo uno. El principal coste, además, al ser el empleado, pues sí, cuanto más base instalada tengo, más soy capaz de diluir la base de costes, haciendo que una barrera de entrada sea esa densidad y, por lo tanto, pues, bueno, pues mi SCAD, ¿no? El negocio, como decía, tiene márgenes muy superiores a las instalaciones, aquí estamos hablando de márgenes tranquilos superiores al 20%, y Otis además tiene pues, mejores márgenes con los competidores que creemos pues, radica realmente de esa mayor base instalada, especialmente en Europa y en Norteamérica. En cuanto al crecimiento, pues aquí destacar que Otis lo ha hecho muy mal.
Y creemos que lo ha hecho muy mal porque estaba gestionada por United Technologies, que la exprimía un poco como el cash cow, pensando en esa rentabilidad súper atractiva del negocio de mantenimiento. Y pues la verdad es que sorprende ver que una compañía como esta, desde el año 2009, no haya alcanzado niveles de crecimiento de ventas del 1%, cuando todos sus competidores no han conseguido hacer bueno, pues bastante mejor, especialmente Kone, ¿no? Y ahí, pues, sobre todo, fue la poca gana de crecer en China en un momento pues, donde realmente pues, opino que tenía que haber competido mejor. Hoy en día vemos China, evidentemente, con mejores ojos el no estar invertidos allí, pero bueno, ha sido el foco de crecimiento. Aquí, pues, una parte de la tesis de inversión, como veremos, es pues, que con el nuevo management y estando fuera del paraguas de United Technologies sea capaz de acelerar el crecimiento. En cuanto a los retornos y los flujos de caja, que pues, como habéis escuchado, ¿no? Pues son muy importantes para nosotros, los retornos de Otis son los mejores del sector y son pues, especialmente buenos. Hablamos de ROCEs elevadísimos y que ya se sitúan por encima del 50%, pero de media en los últimos años, que son un poco de lo que tenemos datos desde la escisión, están por encima del 40%. Y además son aún mejores cuando extraemos el goodwill, a pesar de que la compañía ha sido menos compradora que sus competidores. Y bien es cierto que ha tenido menor generación de caja en los últimos años que Kone, pero bueno, y como vamos a ver, pues, pensamos que el nivel del 10% de free cash flow sobre ventas son mucho más que suficientes para una compañía como esta. En cuanto bueno, pues a la tesis de inversión, pues un poco lo que he ido adelantando, ¿no? La industria ha pasado de una fase de crecimiento en los últimos años a una fase que va a ser de mantener la base instalada y de modernizarla, y pensamos que pues, los retornos en general van a mejorar. Otis dentro de United Technologies no ha competido realmente, esto era cash cow para United y como tal estaba gestionada, y bueno, pues vemos aquí un poco el desglose de tanto las ventas como del beneficio operativo, que como vemos, pues el 80% del beneficio operativo viene de negocio de mantenimiento extremadamente rentable. La recuperación del crecimiento va a ser clave. Pensamos que debería ser capaz de crecer por lo menos en línea con la industria, principalmente porque pues es el gran jugador de la misma. Entonces, pues no nos cuesta creer que vaya a crecer por debajo de la industria. Además, bueno, pues pensamos que hay mejoras de productividad con su producto de Internet of Things, que se llama Otis One, lo que permite es un mantenimiento más predictivo. Y bueno, pues aquí la compañía ha decidido optar por una estrategia diferente a la de competencia. Kone, Schindler venden el producto de Internet of Things, cada uno el suyo, y Otis lo regala. De esta manera, pues, más que un crecimiento en ventas, Otis lo ve como una mejora de eficiencia y una reducción de la base de costes, ya que sus mantenedores, su flota de mantenedores, no será necesario que vayan a edificios donde el ascensor está en perfecto estado. La modernización de la base instalada también es una oportunidad, y ahí entendemos que al liderar la cuota de mercado y la base instalada, pues debería ser capaz de aprovecharse de ello. Y además, bueno, pues la compañía ha invertido un poco en I+D los últimos años y entendemos que también debería ser una fuente de crecimiento. Bueno, no me voy a detener demasiado en los números. Por supuesto, si queréis tener acceso a ellos, estamos encantados de compartir cualquier modelo. Sí me gustaría destacar, llegando pues un poco a la parte de valoración, ¿no? Que la compañía pues, bueno, no está especialmente mal valorada por el mercado, pero entendemos que un flujo de caja, un free cash flow yield del 5,5% en una compañía de esta calidad es muy atractivo. Y bueno, pues el mercado está descontando un crecimiento alrededor del 2% ahora mismo en perpetuidad, y nosotros pensamos que una compañía como esta será capaz de crecer ligeramente por encima. Y por lo tanto, pues bueno, pensamos que es una compañía que debería ser capaz de componer bien dentro del conjunto de la cartera. Hemos empezado comprando el 0,5% de Santander Europa Acciones y un poco pues, queremos llevarla a niveles del 2% próximamente, sobre todo cuando tengamos oportunidad. Y por mi parte, Bea, me parece que te dejo paso. Perdón. En resumen, vuelvo atrás. En resumen, bueno, pues sabéis que siempre me gusta ponerlo. La rentabilidad cubre el coste de capital sin lugar a dudas, tiene un punto estructural detrás, fuertes barreras de entrada, que como
la escala, la regulación y el coste de sustitución. Aquí sí que voy a destacar que la regulación pues, tienes que mantener, ¿no? los ascensores y está pues, especialmente en el mundo desarrollado, pero también en China estás obligado por ley, pero lo que pasa es que bueno, ahí hay un efecto un poco de que cuando alguien muere en un ascensor pues hace mucho ruido, ¿no? Pero la realidad es que en el mundo mueren alrededor de 50 personas por un accidente en un ascensor y que suele ser no porque el ascensor se cae, sino porque bueno, pues la puerta y la caída estaba abierta. Entonces, bueno, pues la regulación ayuda, pero no lo vemos como algo clave. Es un líder en un mercado concentrado, que pues, también es muy importante para nosotros, y aunque diríamos que moderadamente concentrado, ¿no? Tenemos compañías en cartera que tienen que compiten como la propia Coloplast en mercados mucho más concentrados. Creemos que la compañía genera suficiente caja y además bueno, pues convierte mucha de la misma. Más del 100% del free cash flow sobre net income, niveles del 120, que de esa poca intensidad de capital que comentaba antes. Y además pensamos que el management está muy alineado, donde pues, el equipo gestor tiene más de 30 millones de dólares en acciones y además pues, bueno, pues hay un plan de accionistas a largo plazo para todos los empleados. Y ahora sí, Bea, dejo paso. Muchas gracias a Juan, Kevin, a Antonio. Bueno, aquí simplemente vamos a analizar la evolución de las estrategias en bueno, el medio-largo plazo. Aquí, bueno, desde inicio en Ibérico Acciones vemos como frente a competencia pues, está en el top 3, ¿no? Con lo cual, bueno, pues consistencia sobre todo, que es lo que buscamos. No estar siempre al inicio, porque eso sabemos que es imposible, pero sí que, bueno, pues combatir bien bueno, pues los momentos complicados de mercado y en momentos bueno, pues más favorables, pues estar ahí, ¿no? Que es donde estamos ahora. Luego, bueno, pues en la parte europea también estamos con Eurobolsa en los últimos 5 años dentro del top 10. Y luego, bueno, pues aquí tenéis las rentabilidades anuales, que en este caso, bueno, pues en donde mejor nos estamos comportando frente a índices de referencia es en Europa, en el mercado europeo, en la parte de Eurobolsa, que estamos muy en línea con el índice de referencia. Y bueno, aquí tenemos ya los últimos 5 minutillos para las preguntas. Nos han llegado algunas preguntas. Os las voy haciendo, ¿vale? Y bueno, vais viendo quién contesta por vuestra parte. Por un lado, nos han preguntado cuál ha sido la evolución con Adidas tras la incorporación en cartera en los últimos trimestres y los cambios que ha habido en la compañía. Vale, perfecto, gracias Beatriz. Bueno, al final Adidas, un poco como muchas de las compañías, como todas las compañías del sector de consumo discrecional, de consumo cíclico, hemos visto como ha caído, por así decirlo, las perspectivas o la visibilidad que hay sobre la demanda. Esto ha hecho que compañías como Nike o compañías como Adidas hayan anunciado inventarios muy altos. Esto lo que te hace ver es que tú, para deshacerte de ese inventario, para tú normalizar tu capital circulante, vas a tener que ofrecer mayores descuentos reduciendo márgenes este año, y a lo mejor habría que ver cómo lleva eso al año que viene, a 2023. Has tenido un poco los boicots en China, que al final no solamente eso ha sido a finales del año anterior, y ahora con la política de COVID-0 no has podido hacer eventos de reactivación. Tienes muchos influencers que al final, como sabemos, China se mueve mucho por tema de TikTok o streaming de influencers, lo que te lleva también a tener menos demanda, porque al final no tienes tanta publicidad como esperabas, y tampoco en la calle has podido, porque al final está todo el mundo encerrado en las principales ciudades. Eso ha llevado a que obviamente el margen se te vaya disminuyendo poco a poco, pero que no es nada estructural, como nos reunimos con el management hace un par de meses, que al final es algo que esperan que se recupere una vez China vuelva a la normalidad. A eso también obviamente se le junta el partnership que tenían con Kanye West, que al final era, por mucho que al final podría parecer insignificativo o insignificante, pero al final era el producto más rentable que tenían. Hacer el efecto scarcity, cobraban unos precios muy altos y tenían márgenes operativos por encima del 40%. Esto ha hecho que incluso el margen estimado para el cuarto trimestre y a partir de ahora, la gente esperaba que fuese muy bajo, pero hemos visto en el ajuste de guías de la compañía, incluso el día de ayer que fueron anunciadas, como al final el crecimiento se mantiene ex China a buen ritmo, y el margen bruto, el impacto en margen bruto ha sido mucho más leve de lo que se esperaba. Por lo tanto, creemos que el mercado se fue de pasada con el impacto negativo, pero y al mismo tiempo hemos visto cómo el nuevo CEO proveniente de Puma, solamente con esa noticia, que operativamente viene bien porque es una persona
con una eficiencia y con una operativa muy, muy buena, como ha hecho transformando Puma, solo con esa noticia ha retomado un 20-25% arriba en 3 días. O sea, vemos un poco cómo al final estructuralmente la compañía sigue estando operando muy, muy bien, y la tesis se mantiene porque incluso en los últimos resultados hemos visto cómo ha más que duplicado algunos canales, sobre todo un crecimiento muy, muy fuerte en la parte online de direct sale, que al final te da mejor margen, y es parte de la tesis de que al final Adidas va a estructurar mucho saliendo de wholesalers y vendiendo de manera directa a través física y online. ¿Es el los sectores que prevalecen en las carteras en España y en Europa? Fenomenal. Pues bueno, como sabéis, para nosotros lo principal no es el sector en el que cotiza una compañía. Lo que nos interesa es el bottom-up. Con esto dicho, pues yo diría que ahora mismo seguimos teniendo más peso en compañías industriales, pero que donde hemos visto también un incremento en compañías de consumo y más ligadas a, es que no me gusta decir tecnología, porque tecnología engloba todo, ¿no? Pero más, bueno, una parte que sería más IT, como sería el caso, por un lado, de SAP, de Nagarro, también hemos aumentado un poco, y luego, pues, claro, ASML, ponerla como tecnología, pues, es una compañía que ayuda mucho a la tecnología, pero pues, realmente la vemos más como un productor, ¿no? Entonces, bueno, pero esos son los sectores que más peso tienen. Gracias, Antonio. Y ya hacemos la última por no pasarnos del tiempo. El resto las contestaremos por email, o si quieren luego mandarnos, encantados de contestarlas. ¿Cuál es nuestra opinión sobre el sector bancario en España? Perfecto, pues bueno, nuestra opinión es un poco, voy a decir la misma de siempre, ¿no? Ahora pues el sector bancario se está viendo muy beneficiado de la subida del Euribor, pues aquellos bancos que son más hipotecarios se van a seguir beneficiando de ello, voy a decir, siempre y cuando no se intervenga para suavizar el impacto, que es algo de lo que se está hablando, ¿no? Y pues puede llegar a ser preocupante, pero bueno, y luego también pues habrá que ver qué termina ocurriendo con la economía en general, si hay un repunte del paro, si eso termina llegando al coste de riesgo. Por el momento pensamos que las compañías, que los bancos están perfectamente provisionados, que además bueno, pues tienen buenos niveles de capital regulatorio, que para eso está, ¿no? Para la pérdida inesperada. Y pensamos que bueno, pues, siguen cotizando a niveles, bueno, más atractivos, evidentemente pues menos atractivos que hace un año, pero lo suficiente como para mantenerlos en cartera. Como sabéis, en España somos accionistas de CaixaBank, de Unicaja, de Bankinter, que es la última entrada en las carteras españolas, además de Iberdrola, y tenemos una muy pequeña posición en Santander. Estupendo, pues muchísimas gracias al equipo, a los tres. Y gracias a los asistentes, así que si os parece vamos a dar fin al webinar de hoy. Les enviaremos la presentación que hemos utilizado hoy y también la grabación para, bueno, pues si no han podido estar durante toda la presentación, o si, bueno, pues quieren escuchar algo de nuevo. Y bueno, pues que saben de dónde estamos para lo que necesiten, y que es un placer. Un saludo a todos.